buenas tardes a todos y todas, en especial un cordial saludo al profesor Carlos Rada en la materia de Derecho Procesal Civil. El día de hoy vamos a exponer sobre los temas que se han visto durante este primer espacio del tercer corte, es decir, que este es nuestro primer parcial del tercer corte de la materia en mención. Mi nombre es Kelly Lansdorp y podemos comenzar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre unos problemas técnicos que tuve, por lo cual no pude tener una pantalla al lado. Sin embargo, eso no quiere decir que no se va a poder evidenciar la presentación propuesta o dictada para la clase. Así que durante la grabación, durante la presentación, usted podrá evidenciar las presentaciones gráficas. Gracias. Y podemos comenzar. Bueno. El primer tema, y no menos importante, es la restitución de inmueble arrendado. En primer lugar, necesitamos saber qué es un contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento permite al arrendatario utilizar un bien de propiedad del arrendador a cambio del pago de un canon de arrendamiento. Y bueno, ¿qué es la restitución de un inmueble? Es la acción que se realiza con el fin de que la tenencia del bien que fue arrendado se restituya a su dueño, ya que una vez terminado el contrato de arrendamiento, por la razón que sea, el arrendatario está en la obligación de restituir, entregar o devolver el inmueble al arrendador. En caso de negarse a ello, el arrendador puede demandar al arrendatario para que el juez lo obligue a restituirle el inmueble. Y bueno, ¿cuáles son las reglas para solicitar la restitución de un inmueble? El proceso de restitución de inmueble está regulado por el artículo 384 del Código General del Proceso, que fija las reglas que se deben de seguir para tramitar la demanda de restitución de inmueble. El procedimiento allí expuesto aplica para el arrendamiento de vivienda urbana, de locales comerciales e incluso a muebles arrendados o respecto a cualquier caso de muebles dados en tenencia mediante figuras distintas al arrendamiento, tal como lo dispone el artículo 385 del Código General del Proceso. Sin embargo, para no desviarnos, continuemos con el artículo 384. Devolvámonos. Así que son básicamente 9 las reglas que se deben tener presentes. A continuación se las contaré de una manera muy resumida. La primera es la demanda, que dentro de los requisitos fundamentales de la misma está que sea acompañada por el contrato de arriendo que se suscribió entre las partes. En caso de que el contrato se hubiese establecido de forma verbal, será necesario realizar un interrogatorio de parte como prueba anticipada. A eso se le llama prueba testimonial, es decir, conseguir testigos que atestiguen la existencia del arrendamiento y que éste se anexe a la demanda como prueba dentro del mismo. Segundo, notificaciones. Para notificar a las partes se considerará, en el caso de los arrendatarios, el inmueble arrendado. Tercero, ausencia de oposición a la demanda. Se debe tener en cuenta que si el demandado no presenta ninguna oposición respecto de la demanda en el término que indica la ley, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Cuarto, contestación, mejoras y consignación. Si el motivo de la demanda es la falta de pago, el arrendatario no será escuchado por el juez hasta que demuestre que ya está al día con sus obligaciones o que efectivamente nunca se encontró en mora del pago. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda y se tramitará como excepción. 5. Compensación de créditos. Si el juez determina en sentencia que el demandado tiene derecho al valor de las mejoras, tal crédito se compensará con lo que adeude el demandado. 6. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos. 7. Embargo y secuestro. El demandante podrá solicitar en la presentación de la demanda el embargo y secuestro sobre los bienes del demandado a fin de que se asegure el pago de los cánones adeudados. 8. Restitución provisional. En cualquier estado del proceso, el demandante podrá solicitar que se realice la inspección judicial del inmueble para evidenciar su estado. De encontrarse solo el mismo, el demandante podrá solicitar la restitución provisional y se abstendrá de arrendarlo hasta el fallo definitivo. 9. Única instancia. Si el problema es únicamente demora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en una única instancia. Como dato extra, adicionalmente, cuando la causal para la restitución del inmueble sea una de las siguientes, debe acompañarse el pago de caución. ¿Qué es la caución? Bueno, es la garantía que se entrega con el fin de asegurar que se cumplirá con lo pactado o prometido.
La caución alude a la palabra cautela o prevención y su objetivo es asegurar a una parte de un contrato o acuerdo de que se cumplirá con los compromisos pactados. Es decir, esas causales pueden ser cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitara ocuparlo para su propia habitación por término no menor de un año. En segundo lugar, tenemos cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. Tercero, cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Aquí la caución o garantía a constituir es la contenida en el artículo 22 de la Ley 820 de 2003, que equivale a 6 meses de arrendamiento. Como segundo tema principal de esta presentación hablaremos de la impugnación de paternidad o maternidad. La paternidad, que según el artículo 213 del Código Civil, se presume por el simple nacimiento del hijo que ha sido concebido durante el matrimonio o unión marital de hecho. Puede ser objeto de impugnación. La filiación en Colombia se encuentra consagrada como un derecho que tienen los niños y se encuentra reconocido en instrumentos nacionales y en las normas nacionales, que consiste en determinar el vínculo jurídico que existe entre dos personas, en la que una descendiente de la otra y así, en la que una desciende de la otra y así conocer quiénes son sus padres. También tenemos la investigación e impugnación de la paternidad. En Colombia existe la presunción legal de que todos los hijos que se conciben dentro del matrimonio o la unión marital tienen por padres los cónyuges o compañeros permanentes, exceptuando que se pruebe lo contrario, así iniciando un proceso de impugnación de paternidad. De acuerdo con el artículo 386 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, el proceso de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad fue concebido en aras de reconocer el derecho del niño, niña, adolescente o incapaz a tener una familia y a que sea reconocido por su padre o madre, en términos de su derecho a unos alimentos, además del ejercicio adecuado de visitas, custodia, patria, potestad y guarda. Dicho procedimiento de filiación consiste en la acción judicial que pretende establecer la verdadera filiación o el verdadero vínculo de un niño, niña, adolescente o adulto con su padre o con quien dice serlo. La investigación de paternidad es un proceso de carácter judicial que se halla totalmente reglado y que restituye el derecho a la filiación de las personas cuando no son reconocidas voluntariamente por sus padres. Ante esto se adelanta por parte de la jurisdicción de familia y para emitir sentencia. El juez debe solicitar y practicar pruebas que le permitan determinar la paternidad, incluida la prueba biológica de ADN, prueba que puede ser ordenada por la autoridad competente o aportada por las partes interesadas en el proceso, tal como lo ha definido la Corte Constitucional en su sentencia C-258 de 2015. ¿Y qué es la paternidad? Según Wikipedia, la paternidad hace referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino, es decir, se refiere a la calidad de padre que un individuo ostenta respecto a otro individuo. La paternidad es el reconocimiento que la ley hace a quien se presume padre de un individuo. Y también es la calidad de padre o progenitor masculino que ostenta un individuo, como valga la redundancia, se dijo anteriormente, respecto a otro individuo. Y la ley reconoce a quien se presume padre de otra persona. Y en dicho todo esto, ¿qué es la impugnación de la paternidad? Bueno, es un proceso civil que se basa en desvirtuar de manera judicial la presunción de la misma. Este proceso tiene como finalidad dejar sin efectos la presunción legal que declara la filiación entre padre e hijo, y de esta manera puedan reconocerse los derechos del supuesto padre e hijo. El artículo 213 del Código Civil establece la presunción legal de la paternidad en el matrimonio o en la unión marital de hecho, salvo que se pruebe lo contrario por medio de un proceso de investigación o de impugnación de paternidad, como lo hemos ido mencionando durante toda esta explicación. A su vez, el numeral segundo del artículo 214 del Código Civil menciona que se exceptúa la concepción de un hijo cuando en proceso de impugnación de paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001. Y dicho todo esto, ¿quiénes pueden impugnar la paternidad? Bueno, de acuerdo con el artículo 216 del Código Civil, se encuentran legitimados para impugnar la paternidad la madre y cónyuge o compañero permanente, quien se presume como padre. A su vez, el artículo 217 del Código Civil indica que el hijo también puede impugnar la paternidad, al igual que la persona que logre acreditar que es padre o madre biológica del hijo.
Los herederos también podrán impugnar la paternidad, pero no podrán hacerlo cuando el padre o madre han reconocido al hijo como suyo mediante testamento o instrumento público, tal como lo establece el artículo 219 del Código Civil. También podrán impugnar la paternidad los padres del padre o madre del hijo, es decir, sus abuelos, aunque estos no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos, pero solo podrán hacer la impugnación después de la muerte de sus hijos, tal como lo establece el artículo 222 del Código Civil. ¿Y qué tiempo se tiene para impugnar la paternidad? Bueno, el cónyuge, compañero permanente o la madre pueden impugnar la paternidad el término que establece la ley, que es dentro de los 140 días siguientes al día que se tiene conocimiento que no es el padre. Si es el hijo quien desea impugnar la paternidad, este podrá hacerlo en cualquier momento, incluso si el presunto padre ya no vive. Siguiente, si se tiene la condición de heredero, se puede impugnar la paternidad del presunto hijo desde que se tiene conocimiento de la muerte del causante o del nacimiento del presunto hijo. De lo contrario, la ley otorga el término de 140 días para hacerlo. Si es un ascendiente quien realiza la impugnación de paternidad, este podrá hacerse después de la muerte de sus hijos y a más tardar dentro de los 140 días al conocimiento de la muerte. ¿Ante quién se debe solicitar la impugnación de la paternidad? Bueno, el artículo 22 del Código General del Proceso determina que es competencia de los jueces de familia conocer en primera instancia acerca de los procesos de impugnación de paternidad. Como dato extra, el artículo 224 del Código Civil establece que una vez exista existencia o que exista sentencia en firme, el actor o quien ha impugnado la paternidad tiene derecho a que se le indemnice por los perjuicios causados. Naturalmente que en tal caso el demandante debe probar los perjuicios recibidos, los que pueden ser patrimoniales o morales. La impugnación de la maternidad, como dato extra, la contempla el Código Civil colombiano en su artículo 335, aunque es un caso un poco común, señala en su primer inciso, la maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer, la verdadera madre del hijo que pasó por suyo, podrá ser impugnada probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Se trata de demostrar quién se presenta como madre de un hijo y en realidad no lo es. Dicho esto, aquí culminamos el tema de la impugnación de paternidad o maternidad. Ahora podemos continuar con el tema de impugnación de actos y decisiones de asambleas y junta de socios. Toda decisión que tome una asamblea, junta directiva, junta de socios e incluso la asamblea de copropietarios de la propiedad horizontal puede ser objeto de impugnación ante un juez civil por quienes se encuentren legitimados. El término para impugnar las actas o decisiones de cualquier cuerpo colegiado de derecho privado lo encontramos en el inciso primero del artículo 382 del Código General del Proceso. Dice así, cito, la demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado solo podrá proponerse so pena de caducidad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción. Legitimados para impugnar las decisiones de la asamblea, ¿quiénes son? Bueno, los legitimados para impugnar o demandar un acto o decisión de una asamblea son por lo general los socios, los administradores y el revisor fiscal cuando lo haya. Señala el Código de Comercio en el artículo 191 en su primer inciso, cito, los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. El mismo artículo contempla el término para impugnar y es el mismo término que señala el Código General del Proceso. ¿Cuáles son las causales por las que se puede impugnar una decisión de la Asamblea? Generalmente las causales por las que se puede impugnar las decisiones de una asamblea o junta de socios se deben a que son contrarios a la ley o al reglamento. Cabe resaltar, y es importante que se tenga en cuenta, que no se puede impugnar una decisión simplemente por no estar de acuerdo con ella o por ser inconveniente financiera o administrativamente, sino porque se cree nula o ineficaz en razón a la inobservancia de lo establecido en la ley o el reglamento que gobierna la organización privada. De esta manera hemos terminado la presentación del parcial del tercer corte de la materia de Derecho Procesal Civil. Agradezco su atención brindada
y siempre estoy atenta a los comentarios para constructivos para mejorar y construirnos como unos mejores profesionales. Que esté muy bien.